Buenas noches, muy buenas noches queridas personas que me están escuchando. Bueno, anteriormente habíamos analizado sobre ese nuevo paradigma mundial que se está hablando hoy en día, sobre todo, la estructuración de un nuevo orden jurídico internacional, ¿no? Esto basándome en el libro de Michael Hart, Michel Foucault también, Anthony Negri, ¿no? que son socialistas, sobre todo Anthony Negri, tiene un pensamiento socialista global, ¿no? Entonces, habíamos analizado esto y por qué lo llamo esa gran ruptura que hay entre el socialismo globalista y entre el socialismo nacionalista, ¿no? Entonces, se había mencionado esa parte y habíamos quedado en el punto de analizar referente a esta nueva construcción jurídica internacional, ¿no? Y esto es muy importante estudiarlo, porque en este tiempo los países, y entre estos también Bolivia, por supuesto, están coadyuvando hacia una nueva soberanía mundial. Lo que habíamos hablado anteriormente, me estoy basando en este libro, como les decía, en Michael Hart y Anthony Negri, ¿no? Una nueva soberanía, una nueva estructura de dominio, una nueva soberanía, un poder soberano que gobernará al mundo y a los estados-naciones. Es por eso que les habíamos señalado que la soberanía en todos los países estados-nación, no solamente en Bolivia, en todo el mundo, la soberanía ya no está en el poder legislativo, no, sino más bien está en esta nueva construcción de soberanía, está en una élite internacional. Habíamos hablado de esa parte muy importante y anteriormente habíamos hablado sobre la formación de un nuevo derecho, la formación de nuevas leyes, ¿no? Y habíamos quedado en la primera parte justamente, hablando sobre este punto. Ahora vamos a ir a la segunda parte. Bueno, el autor dice, existe una nueva noción de orden global. Ciertamente podríamos analizar la estructura jurídica de la ONU en términos puramente negativos y explayarnos sobre el poder declinante de los estados-naciones. Miren, el poder declinante de los estados-naciones. Hoy en día, efectivamente, el poder, la soberanía de los estados-naciones está en declive. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que actualmente la creación se está viendo sobre todo el manejo, el gobierno de una mano secreta del mercado global, como lo señalaba el autor. El mercado global está manejando las políticas a nivel internacional, pero también las normas jurídicas de las diferentes estados-naciones. Entonces, es algo muy preocupante porque se está reestructurando a nivel mundial los poderes, ¿no? Se está reestructurando, se está asentando, pero esto no de ahora, hace mucho tiempo ya, ¿no? Entonces, aquí el autor dice, en términos puramente negativos y explayarnos sobre el poder declinante de los estados-nación en el contexto internacional. El poder actual, el poder mundial, lo que está tratando es de ir y destruir, y lo está haciendo, la soberanía Estado-nación. Y esto a nivel internacional.
Y además dice el autor, pero también deberíamos reconocer que la noción de derecho definida por las Cartas de las Naciones Unidas también apunta hacia una nueva fuente positiva de producción jurídica. La Organización de Naciones Unidas, la finalidad era, primeramente, promocionar un nuevo orden en el campo jurídico, nuevas normas jurídicas. Es por eso que, vuelvo a repetir, el aborto, la legalización del aborto, lo que está tratando de hacer esta élite política mundial es promocionar la legalización del aborto, primeramente para controlar la natalidad a nivel mundial y segundo, para hacer comercio con los cuerpos de los bebés abortados, ¿no? Entonces, esto es muy importante entenderlo, es muy importante reflexionar que estas normas son impuestas, como les habíamos dicho anteriormente, y nos habíamos basado en Carlos Morales Guillén en el comentario concordado del Código Penal. Ahora, vamos a continuar. Dice, también apunta hacia una nueva fuente positiva de producción jurídica efectiva en una escala global, un nuevo centro de producción normativa que puede desempeñar un papel jurídico soberano. La ONU funciona como una bisagra en la genealogía de la estructura jurídica desde las internacionales hasta las globales. La bisagra para este nuevo ordenamiento jurídico, para este Código Penal Internacional, son la Organización de Naciones Unidas. Es por eso que diferentes normativas, no solamente en Bolivia, en Argentina y en muchos lugares, ya se dan a nivel internacional, como la Ley de Libertad Religiosa, la Ley 1161 en Bolivia, es una imposición de la élite mundial, de este nuevo poder, ¿no? Que el autor Anthony Negri dice que está siendo manejado por el mercado global. Bueno, por un lado, toda la estructura conceptual de la ONU se basa en el reconocimiento y la legitimación de la soberanía de los estados individuales y por consiguiente se ubica directamente dentro del antiguo esquema de derecho internacional definido por pactos y tratados, ¿no? Los pactos y tratados tienen la finalidad de proponer un derecho internacional, ¿no? Y esto es muy importante entenderlo, muy importante analizarlo. Y el autor habla de Kelsen, y esto es muy importante, también lo habíamos quedado, ahora que lo habíamos hablado en el anterior video. Ahora dice, para él, la ONU organizó una idea racional, dio cuerpo a una idea del espíritu, propuso una base real de efectividad para un esquema trascendental de validez del derecho situado por encima del Estado-Nación. Muy claro. La finalidad de la Organización de las Naciones Unidas como bisagra en este sentido, en este punto, ¿no? Analizando este punto, en este sentido, como bisagra del derecho internacional, bajo tratados y acuerdos, la finalidad es imponer un derecho situado por encima de los Estados-nación, ¿no? Entonces, hoy en día estamos viendo ya la construcción de un ordenamiento jurídico supranacional. También es importante entender que la Organización de Naciones Unidas está desempolvando modelos que habían precedido al nacimiento de Estado-Nación, ¿no? Si se quiere destruir la soberanía de los Estados-naciones, como lo está haciendo la Organización de Naciones Unidas, dice el autor, hay que desempolvar esta nueva, el antiguo forma o la racionalidad, entre comillas, la racionalidad de dominio y de poder antes de la Revolución Francesa. Y la forma de dominio de poder y sobre todo en el sistema jurídico no había, por ejemplo, se presume la inocencia.
No existía ese principio fundamental jurídico. Se ponía, el sistema era inquisitivo, donde decía que se presume la culpabilidad, se presume la culpa, y todos eran presumiblemente ya culpables, hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, la forma de dominio, sobre todo jurídico, era así, ¿no? El rey tenía el poder absoluto, el poder legislativo, judicial, todo se centraba en el rey, ¿no? Entonces, antes del nacimiento de los estados-naciones, eso es justamente lo que ha pasado. Entonces, viene Montesquieu y dice, para que no se centre en una persona el poder, bueno, hay que separarlo, y Montesquieu empieza a hablar y a proponer, que es el sistema que actualmente tenemos, la división de poder legislativo, ejecutivo, judicial, ¿no? En este caso en Bolivia hay el cuarto poder, que es el electoral. Pero cuando la Organización de Naciones Unidas quiere destruir la soberanía de los estados-naciones, sencillamente lo que hace es desempolvar modelos que habían precedido al nacimiento de los estados-nación. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo la Organización de Naciones Unidas, según Anthony Negri? Bueno, están desempolvando modelos que existían antes de los estados-nación. Y esto es muy preocupante. Esto es muy preocupante. Porque la forma de manejo de la democracia, justamente, y diferentes formas de organización social, donde te van a dar una relación y una paz social, si quiere llamárselo así, una paz social, cuando uno va a votar por X o Z candidato, bueno, ejerce el voto ciudadano, y hay una paz social, hay una legitimidad. En este sentido, hay una legitimidad y se ha ejercido el voto, se ha ejercido ese poder por medio del voto. Pero antes de los estados-nación, estoy hablando desde un punto de vista de forma de expresión concreta, bueno, se ha empezado a ejercer mucho más lo que es la democracia, aunque la conceptualización misma de lo que es democracia ya se ha visto, sobre todo en Grecia, por supuesto, y Aristóteles empieza a hablar de diferentes formas de Estado, y también él empieza a hablar también de la democracia en cierto sentido, pero se ha visto adecuado con los estados-naciones ejercer el poder a través del voto ciudadano, porque el soberano, en este sentido, sería el pueblo. Pero lo que trata de hacer la Organización de Naciones Unidas, según el autor, es desempolvar modelos que habían precedido al nacimiento de los estados-naciones. Entonces, los diferentes modelos de poder es, por ejemplo, que el rey tenía el poder absoluto, poder ejecutivo, legislativo y judicial, ¿no? Y esto lo está provocando, lo está desempolvando la Organización de Naciones Unidas, según Michael Hart y Anthony Negri. Por eso dice, lo voy a leer otra vez, dice: en realidad lo que hicieron en gran medida fue desempolvar los modelos que habían precedido el nacimiento de Estado-Nación y sencillamente volver a proponerlos como esquemas interpretativos que permitían describir la construcción de un poder supranacional. ¿No? Muy importante, muy importante. Entonces, la nueva tendencia de la Organización de Naciones Unidas es ir en contra de cualquier pensamiento ideológico que sea nacionalista. A eso están apuntando ellos. Cualquier movimiento ideológico, ya sea de derecha, izquierda, centro o de lo que sea, es ir en contra del pensamiento nacionalista, porque es lo que les molesta a ellos, ¿no? Entonces,
cualquier pensamiento nacionalista es lo que ellos quieren destruir. Entonces, para esto, el autor dice, la variante hobbesiana pone primeramente el acento en la transferencia del título de soberanía y concibe la constitución de la entidad soberana supranacional como un acuerdo contractual basado en la convergencia de los sujetos estados preexistentes. El autor lo que está haciendo aquí es darle argumentos ideológicos, intelectuales, sobre qué se está basando, sobre qué autores se están basando este nuevo orden mundial, ¿no? Este nuevo orden mundial. Y sobre todo el autor habla de Thomas Hobbes, va a hablar de Kelsen, ¿no? Que ellos tenían la finalidad de promocionar un derecho internacional, ¿no? Entonces, cuando hablamos del nuevo orden mundial, no se está hablando desde un punto, no se está haciendo un análisis conspiranoico, sino más bien se está haciendo un análisis serio, porque lo que estoy leyendo yo ahora, Anthony Negri, que tiene una tendencia de izquierda, es algo que ya se ha escrito y se ha estudiado en el movimiento globalista social de los socialistas, ¿no? Que va y que ha hecho una ruptura muy fuerte con una izquierda nacionalista, por supuesto. Es por eso que no solamente en Bolivia, sino a nivel internacional, muchos intelectuales de izquierda nacionalista se han descontentado con esta izquierda globalista, ¿no? Y esto es bien importante reflexionar y analizar. Es por eso que para la élite política globalista le molestaba el pensamiento de Marcelo Quiroga Santa Cruz, por ejemplo, ¿no? Que él hablaba de un nacionalismo, de un amor a la patria, pero en el pensamiento nacionalista global, lo primero, lo más importante es el proletariado internacional, el proletariado globalista, antes que la patria. No, es más, este socialismo globalista es antipatria y es antinacionalismo, ¿no? Entonces ahí es la ruptura que hay fuertemente, ¿no? Fuertemente, ¿no? Muy importante hacer este análisis. En Bolivia, en el campo, por ejemplo, de la historia, uno leyendo diferentes inicios, diferentes etapas del proceso, desde ese proceso de diferentes partidos de nacimiento y vida, si se quiere llamárselo así, de diferentes partidos, se ve que muchos partidos empiezan como izquierda y terminan como ultraderecha. Eso es muy importante entenderlo. Muy importante entender que ha habido partidos que han nacido como un pensamiento de izquierda y se volvieron como ultraderecha y terminaron como ultraderecha. Entonces, es muy importante entender esto. El globalismo va a usar todo lo que le ayude para promover un nuevo orden mundial, ya sean instrumentos de izquierda, derecha o de centro. Entonces, bajo este aspecto, el autor señala y dice: la variante hobbesiana pone primeramente el acento en la transferencia del título de soberanía y concibe la constitución de la entidad soberana supranacional como un acuerdo contractual basado en convergencia de los sujetos estados preexistentes. Un nuevo poder trascendente, tertium super partes, concentrado principalmente en las manos de militares, dice el autor, ¿no? Bueno, primeramente, Thomas Hobbes dice: tiene que haber un nuevo poder, y este nuevo poder tiene que ser
en el acuerdo de diferentes estados-naciones, pero con la finalidad de construir un nuevo orden mundial. Esa es la finalidad, dice, ¿no? Hobbes. Las superpartes van a concentrar poder, pero con la finalidad de construir un nuevo orden mundial. Miren que la Biblia dice exactamente lo mismo, solamente que la Biblia lo dijo mucho más antes que Anthony Negri, mucho más antes. La palabra del Señor. La palabra del Señor nos dice que el anticristo va a venir con coalición de estados-nación, con coalición de poderes globales. Todo lo que se tiene que entender por poder global o estado-nación, eso va a ser la base, la construcción, el nacimiento del gobierno del anticristo. Bueno, me llama mucho la atención lo que el autor Anthony Negri y Michael Hart señalan. Un nuevo poder trascendente, tertium superpartes, concentrado principalmente en las manos de los militares, el poder que gobierna sobre la vida y la muerte, el Dios sobre la tierra, hobbesiano. De acuerdo con esta escuela, dice el autor, el único medio capaz de construir un sistema internacional seguro y por consiguiente capaz de superar la anarquía internacional la anarquía internacional necesariamente debe ser este poder. Bueno, lo estoy leyendo, la página 24 del libro Imperio de Anthony Negri y Michael Hart. Y más adelante el autor va a hablar de John Locke. Pero además dice, se debe construir una sociedad civil global. Una sociedad civil global. Y estamos a puertas de esto. Para mí el análisis post-COVID, porque ya se va a empezar a hablar del análisis post-COVID, para mí es promocionar una ciudadanía global. Promocionar, ya se va a presentar la autoridad normativa del mercado global a nivel internacional. Lo estoy señalando, 2 de noviembre del 2021. Lo vamos a ver abiertamente. La promoción, vamos a ver abiertamente la nueva religión internacional basada en el ecumenismo, con el poder oculto del Vaticano. Vamos a empezar a ver toda esta situación. Y esto es muy importante entenderlo. Estamos hablando de un constitucionalismo jurídico global, un proyecto imperativo que los estados-nación están constituyendo bajo una sociedad civil global. La nueva construcción jurídica a partir de Hobbes, John Locke también, que es el autor, Kelsen, es la construcción de una sociedad civil global. Muy importante. Bajo este aspecto, es por eso que muchas personas que tienen eminencia en el ámbito político, en el ámbito religioso, en todo ámbito, están hablando de un nuevo orden mundial. No es porque ellos estén convencidos que va a dar solución a este nuevo sistema global. No, están la élite financiera política
mundial supraestatal está imponiendo aún a presidentes de que hablen este discurso y que además están imponiendo bajo todo aspecto, este nuevo orden económico, este nuevo orden jurídico. Hoy en día estamos viendo que mucho de lo que es el sistema jurídico a nivel internacional referido a los estados-naciones no está funcionando. La administración de justicia no está funcionando en diferentes estados-nación. Y esto es algo que está provocando, por supuesto, la misma Organización de Naciones Unidas. ¿Para qué? Esto estoy hablando deductivamente, por supuesto. ¿Para qué? Para que la gente esté desilusionada de la administración de justicia, para que ellos acepten otra administración de justicia global. Y esto es muy importante entender. Ahora, ¿cuál será esta autoridad? ¿Cuál va a ser esta autoridad normativa en el campo del mercado global? ¿Cuál es esta mano neutra que está manejando, como dice el autor, esta mano oculta? ¿Cómo se está manejando este mercado global que está manejando todo lo que es el nuevo orden mundial? Como dice el autor, esta autoridad normativa que va a regular toda la economía, la vamos a hablar un poquito hoy, para empezar ya esta parte. Voy a empezar otra vez a hablar de esa parte, perdón. Y dice justamente esto. En el capítulo 1, el orden mundial, dice, este orden está siendo orquestado por una mano oculta, natural y neutral del mercado mundial. Muy importante. Se viene una dictadura económica a nivel mundial. Se los digo claramente. Y eso es lo que va a pasar ahora y lo que está pasando. Se viene una dictadura económica, monetaria a nivel mundial. Miren lo que dice. Todo este orden está siendo orquestado por la mano oculta, natural y neutral del mercado mundial, ¿no? Y además, en segundo lugar, dice, la idea de quien dicta el orden es un poder único y el único centro de racionalidad que trasciende. ¿Cuál es este poder único? ¿Quién es esta mano oculta que está manejando los hilos del mundo? ¿Quién es esta persona que ha dicho, denme el poder y la emisión del dinero y no me importa qué títere sea presidente o juez? ¿Qué persona ha hablado esto? ¿Qué persona ha planificado esto ya hace mucho tiempo? ¿Qué familia ha empezado ya a planificar hace mucho tiempo ya esto, lo que se está viviendo a nivel mundial? En su tiempo, uno de los Rothschild señaló esto: denme el control de la emisión del dinero y no me importa qué títere sea juez o presidente. Lo llama títeres. ¿Quiénes son los Rothschild? Cuando se hace un análisis, sobre todo estoy viendo en este tiempo que se está hablando mucho de George Soros, pero nadie habla del patrón de George Soros, que son los Rothschild.
¿Cuál ha sido su influencia? Para entender lo que estamos viendo hoy, me voy a basar en el libro, de un libro que al autor lo metieron a la cárcel por sacar esto. Se llama el libro Fritz Springmeier, Linajes de los Illuminati. Fritz Springmeier, Linajes de los Illuminati. Y en este libro habla justamente de los 12 linajes de los Illuminati, de todas estas familias. Ya hace un análisis específico, cuál es la función de cada familia. Y he querido entrar a hacer el análisis con Michael Hart, Anthony Negri, el del libro Imperio, para hablar posteriormente de los linajes Rothschild. Cómo ahora para mí esa mano oculta, toda esa situación que está manejando, lo que dice Anthony Negri, el mercado global, esa mano neutra tiene nombre y hay que señalarlo con nombre y apellido. Los Rothschild, el linaje Rothschild. ¿Quiénes son el linaje Rothschild? El autor dice, Fritz Springmeier, que al principio presenta el escudo de la familia Rothschild. Y aquí está el escudo de la familia Rothschild. No, perdón que sea con fotocopia. Ahí está el escudo. Y los Rothschild tienen un pensamiento sionista. Quiero señalarles que no todo judío es sionista. No todo judío es sionista. El sionismo es un movimiento político, globalista. Es un movimiento que se hace pasar por un movimiento judío, pero en el fondo no lo son. Son satanistas que están y han promovido todo lo que hoy en día está pasando. ¿Quiénes son los Illuminati? ¿Cuál era la finalidad de los Illuminati? Después de hacer el análisis de Anthony Negri, quiero señalarles que los Illuminati se fundan en 1791 con Adam Weishaupt, jesuita, donde él empieza a hablar de un nuevo orden mundial donde aún los Illuminati se van a infiltrar en diferentes logias masónicas para promover una sola religión, un nuevo orden mundial, pero ya desde hace mucho tiempo. Cuando uno ve y estudia el pensamiento de Adam Weishaupt, como nacen los Illuminati, y después tiene también lo que es los protocolos de los sabios de Sion, uno se da cuenta que tiene mucho en concordancia. ¿Quiénes son esta mano oculta para mí? Son los Rothschild. Son magos financieros y cultos acaudalados. La forma de manejo y de manipuleo, la forma de que los estados se expriman, se endeuden, nace de la magia ocultista. Nacen de estos magos. En el ocultismo, muchos satanistas estudian ocultismo para dominar a la gente, para dominar estados, naciones, aún quieren dominar la naturaleza. Y los Rothschild justamente son magos financieros. Y el autor Fritz Springmeier le dice magos financieros y cultos acaudalados, el linaje Rothschild. Voy a comentar esta parte, el linaje Rothschild. Y el autor dice que este linaje son los descendientes de Esaú.
¿Quién era Esaú? Esaú, ustedes saben que Dios bendice a Jacob y desecha a Esaú, ¿no? Entonces, muy importante analizar. Tienen una línea, los Rocha, un linaje. Si queremos ir más atrás, son el linaje de Nimrod. ¿Y quién es Nimrod? Nimrod es el primer anticristo. Es el primer rey que se levanta en contra de Dios. Nimrod. Sería muy importante analizar el linaje todo de esta situación. No es el caso hoy. De repente lo vamos a hacer la siguiente sesión. Nimrod y los Rothschild. Pero el linaje de los Rothschild es Nimrod. Después viene Esaú. ¿Y cómo es que ellos hasta el día de hoy tienen el control de los bancos centrales del mundo? ¿Por qué nos dice este libro de Fritz Springmeier que efectivamente ellos tienen el control de los bancos centrales del mundo y controlan la inflación a nivel mundial? Controlan todo lo que es el intercambio económico. Y aún quieren controlar ni siquiera cambios, ni siquiera intercambios económicos acaudalados. Comprar un dulce en el mercado, comprar cosas pequeñas en el mercado, me refiero comida, ¿no? Cosas pequeñas. Quieren controlar los Rothschild y quieren cobrar además impuestos. Quieren cobrar impuestos. A mí me llama mucho la atención que se cobre un impuesto al trabajo. Esto es algo inaudito que se está presentando hoy a nivel mundial. Los Rothschild, el linaje Rothschild. Y el autor empieza a hacer el análisis de 1700 a 1800. Salomón Rothschild, que nació en 1774 y murió en 1855, él es el fundador de la familia banquera de Austria. Abrió un banco en Viena en 1821. Entre otros, otorgó un crédito al gobierno austriaco. En el año 1821, el señor Salomón Rothschild, fundador de la familia banquera de Austria, en el año 1821 otorga un crédito al gobierno austriaco. ¿Por qué esta familia tenía tanto poder y tanto dinero ya en 1821 que prestaba dinero a gobiernos? ¿Y por qué el día de hoy el problema, sobre todo hablando de la soberanía Estado-Nación, son las deudas externas? ¿Cuál era la finalidad de dar créditos en este caso al gobierno austriaco? Controlar su política jurídica, en todo sentido la administración de este Estado. Por eso la amenaza de hoy es a todas las naciones: si no apruebas el aborto, bueno, te cobro la deuda externa. Y estamos viviendo una dictadura en el ámbito económico, una dictadura en este sentido. Y yo me pregunto, por supuesto que ya no existe soberanía Estado-Nación hoy en día. En 1821 otorgó un crédito al gobierno austriaco el príncipe de Metternich,
y la casa de Habsburgo le quedaron adeudados. Mire que prestaba dinero a príncipes. Estoy hablando que esta familia tenía mucho poder en el año 1821. ¿Se imaginan qué tanto poder tendrán en este tiempo? Endeudaban a la gente para controlarlos. Y además dice, se convirtió en el más importante financiador del Estado austriaco y uno de los más grandes terratenientes. El Banco de Viena en Viena perduró hasta 1938. 1821 a 1938, el señor Salomón Rothschild ha controlado Austria por medio de los créditos que daban a diferentes gobiernos. No nos olvidemos que el señor Rothschild tuvo mucho que ver con la guerra del Chaco en Bolivia, 1932 a 35. El banco en Viena perduró hasta 1938. Salomón Rothschild, fundador de la familia banquera en Austria. Otro Rothschild, que es Nathan Meyer Rothschild, fundador de la familia banquera en Inglaterra. Este señor nació en 1777 y murió en 1836. En 1798, Nathan Meyer Rothschild fue enviado a Inglaterra, la primera sucursal en el extranjero, y fue comerciante textil en Manchester. Hasta 1800. En 1808 fundó el Banco Rothschild e Hijos de Londres. Miren el poder de los Rothschild en ese tiempo. Salomón Rothschild, por una parte, manejando Austria y manipulando por medio de la deuda externa en Austria propiamente, y Nathan Meyer Rothschild se va a Inglaterra justamente a fundar un banco, igual que lo hizo Salomón Rothschild. En 1808 fundó el Banco Rothschild e Hijos en Londres, que aún sigue operando con éxito. Hasta el día de hoy se sigue operando los bancos Rothschild a nivel mundial. Muchos economistas prestigiosos dicen que el problema y por qué hay mucha inflación son por los bancos centrales mundiales. Me llama mucho la atención esto, lo que dice Anthony Negri, esta mano negra, esta mano neutral que va a manejar el nuevo orden mundial es el mercado global. Bueno, y esta mano oculta tiene su nombre, se llama la dinastía Rothschild. En 1808 fundó el Banco Rothschild e Hijos en Londres, que aún sigue operando con éxito. En 1810, Meyer y sus 3 hijos mayores crearon una íntima sociedad en expansión. El más joven, Jacob, fue enviado a París. Jacob George Rothschild fue enviado a París en 1811 para fundar en Francia otro banco. La finalidad es la misma: prestar dinero en Francia, endeudar al Estado y controlar estos estados. Además, en 1811, Jacob Rothschild, facilitando así las operaciones de la familia por toda Europa, Nathan invirtió el dinero del arriendo de soldados en Guillermo I en oro en la Compañía Británica de las Indias Orientales. Muy importante. Es así como ellos han ido manejando, han ido rompiendo y promocionando un nuevo orden mundial, rompiendo la soberanía Estado-Nación. ¿Por qué Salomón Rothschild, Nathan Meyer Rothschild, esta dinastía, esta familia, por qué prestaba dinero a gobiernos, en este caso el gobierno austriaco, el gobierno inglés? ¿Por qué? Para endeudar. Igual prestaban a príncipes, como el príncipe de Metternich y la casa de Habsburgo, que quedaron adeudados por Salomón Rothschild. Otra persona también, Isabella Rothschild, empieza la misma forma de manejo, ellos tienen, ¿no? Babette Rothschild,
otros hermanos igual han empezado a fundar a nivel internacional bancos centrales. El autor Fritz Meyer habla en la página 396 en el libro Linajes Illuminati. Lord Rothschild, en su libro La sombra de un gran hombre, cita una carta enviada desde Davison el 24 de junio de 1814 a Nathan Rothschild y dice: mientras haya una casa como la tuya y mientras tú estés trabajando mano a mano junto con tus hermanos, ninguna casa en el mundo será capaz de competir con la tuya, hacerte daño o tomar ventaja de ti, porque juntos pueden llevar a cabo y realizar más de una casa en el mundo. El mismo Rothschild se jacta en el libro La sombra de un gran hombre. ¿Y qué es lo que dice Rothschild? Este señor dice: mientras haya una casa como la tuya, mientras tú estés trabajando mano a mano junto con tus hermanos, ninguna casa en el mundo será capaz de competir con la tuya. Muy importante entender esta parte, porque dice que toda esta familia Rothschild han empezado a manejar y a controlar, a manejar sobre todo los bancos centrales del mundo, y es así como las soberanías de los estados-nación han ido perdiendo justamente esta soberanía. Bueno, esta sería la primera parte del análisis, la familia Rothschild, basándome en el libro de Fritz Meyer. Otro libro que también lo estamos analizando es de Malcolm Hall y Anthony Negri, en el libro Imperio, que da mucho que pensar. Muy buenas noches, estaremos con la segunda parte del linaje Rothschild para seguir analizando esta autoridad que se va a dar a conocer hoy en el mundo entero, esta autoridad de donde se va a controlar, ellos quieren controlar la economía mundial. Muy buenas noches.